A Veus de Casa, l'Illa de Paper. És el moment de l'Illa de Paper, és el moment de parlar de llibres, i sempre que parlem de llibres ho fem amb el nostre Òscar París. Molt bon dia, com estàs? Hola, molt bon dia, què tal, com anem? De meravella, i tu què tal? Pues mira, ja posant-li cara a l'estiu, que ja el tenim damunt, i sí, apretant a base de bé. I justament per això avui hem triat un llibre que serà fresquet, que jo crec que mos refrescarà una miqueta, perquè parlarem de travessies oceàniques. I parlarem de travessies oceàniques i també de gastronomia, de la mà de Vicente Ruiz. Vicente Ruiz és un historiador que així a Benicarló ja és conegut perquè va ser un dels guanyadors del Premi de Llibre de Cuina, Salut i Sostenibilitat, dels Premis Internacionals Ciutat de Benicarló, i va guanyar fa un parell d'anys amb Cocina a Bordo, un llibre que ens explica com era el menjar i com eren els aliments i les receptes en els vaixells que creuaven els oceans al segle de les llums, allà als segles XVII i XVIII. I bé, pues ja podem donar la benvinguda al nostre convidat. Vicente, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, explícanos, ¿de dónde sale este proyecto de investigar la gastronomía marinera del siglo de las luces? Bueno, pues el proyecto surge, en primer lugar, como historiador naval y como, bueno, pues escritor de varios libros de temas marineros relacionados sobre todo con el siglo XVIII. Pues surge a raíz de mi búsqueda por los archivos, en este caso el Archivo de Indias de Sevilla, donde se encuentra una parte muy importante de documentación relacionada con travesías oceánicas durante la etapa de la carrera de India, entre los siglos XVI y XIX. Y uno buscando para otros trabajos, para otras cosas, pues encuentra unas listas de embarques muy curiosas y muy interesantes, en donde había pues, reflejados pues, aquellos alimentos que se llevaban los marinos en aquellas largas y tediosas travesías. Si a mi pasión por la historia, por la navegación, por el siglo XVIII se une también mi interés por la gastronomía, pues la verdad es que todo eso se juntó y tuvo como resultado este libro, Cocina a Bordo, bueno, pues que está teniendo pues una gran acogida entre el público. Sí, porque además es un libro muy curioso que nos hace plantearnos un aspecto que en principio no piensas. Cuando las grandes naves que atravesaban el océano Atlántico hacia las Indias, que estaban semanas, meses, los marineros allí, bueno, y esta gente que comía y que bebía para aguantar tanto tiempo sin tener, bueno, de entrada ni neveras, ni electricidad, ni un suministro de agua potable. Efectivamente, tenemos que partir de esa idea, es decir, cualquiera de nosotros, pues un buen día se nos rompe el frigorífico y si tarda el mecánico en llegar más de 2 días o 3 días, pues la verdad es que nos da algo, ¿no? Porque no sabíamos vivir sin estos electrodomésticos. Bueno, pues hay que tener en cuenta que esto no ha sido siempre así, que durante mucho tiempo pues tuvieron que agenciárselas de mil maneras para poder conservar los alimentos. Y en el mar pues hubo que doblegar la imaginación para intentar que esos alimentos que se embarcaban en los puertos de Sevilla o en el puerto de Cádiz ya en el siglo XVIII, pues tenían que durar varios meses, como mínimo 2 meses y medio para llegar a América y hasta 4 o 5 o 6 meses para llegar, por ejemplo, al Virreinato del Perú. Muchas veces sin ni siquiera poder repostar durante la travesía. Por tanto, había que ingeniárselas en buscar métodos de conservación que pudieran mantener durante mucho tiempo aquellos víveres que, sin duda alguna, hay que recordar que eran la fuerza, la materia prima, en definitiva, la energía que necesitaban los marinos para poder navegar. Sin estos víveres, sin esta alimentación, pues evidentemente cualquier expedición podía fracasar. Y Vicente, a mí me resulta muy curioso que tu especialidad es historia naval, pero tú originalmente eres de Úbeda. ¿De dónde empezó a nacer esta fascinación por la historia naval? Sí, la verdad es que el mar más cercano lo tengo a 200 kilómetros y es curioso que, bueno, la verdad es que me lo preguntan habitualmente cómo alguien de Úbeda, de la provincia de Jaén, que está lejos del mar, pues tiene esta afición. Bueno, pues todo surge a raíz de un libro que leí en mi niñez de una forma ávida, como fue La Isla del Tesoro, un relato de piratas del Robert Louis Stevenson, que yo creo que me ha marcado, ¿no? Para ser profesor de historia y para ser escritor de temas navales e investigador. A todos nos marca siempre algo, ¿no? Un libro, ¿no? Los libros siempre están en nuestras vidas y aparecen y desaparecen,
y de alguna manera somos lo que somos a veces gracias a ese libro que cayó en nuestras manos un buen día. Y ese fue el caso mío con la Isla del Tesoro. Y aquí, por ejemplo, en Benicarló, también en Vinaròs, en Peñíscola, a veces vienen algunos galeones históricos que reproducen cómo debían ser aquellos barcos. ¿Realmente eran así estas naves o es una reconstrucción un poco imaginativa? Bueno, suelen ser reconstrucciones a veces un tanto imaginativas, pero sí es cierto que hay que tener en cuenta, bueno, pues las dificultades tan grandes que tenían para poder conservar aquellos alimentos. Muchas veces, además, cuando nos leemos una novela o vemos una película que trate sobre algún tipo de estos temas, ¿no?, relacionados con el mar, con la aventura, pues muchas veces se les escapa algo tan importante como es la alimentación, porque hay que tener en cuenta que cuando parten los barcos, es decir, luego pasan 5 meses, 6 meses y han llegado a puerto, ¿no? Bueno, pues eso no era nada sencillo, ni muchísimo menos. Había que preservar los alimentos y había que además ingeniárselas, pues, por ejemplo, en primer lugar, para embarcar alimentos que no fueran perecederos, que hay muchos. Evidentemente uno se pone a pensar y las legumbres, los frutos secos, el propio aceite de oliva, bueno, pues son alimentos que no son perecederos. Y otros, pues había que llevarlos de 1000 maneras. Por ejemplo, la carne, ¿cómo se llevaba a bordo? Bueno, pues podía llevarse conservada en aceite, conservada en salmuera, pero también la única manera de llevar alimentos vivos, carne fresca, pues en este caso era mediante animales vivos, animales vivos. Evidentemente, pues llevando terneros, llevando cabras, llevando cerdos, llevando también aves de corral, pues que se sacrificaban durante la travesía y servían pues para mantener pues esas proteínas y esas vitaminas que tienen los alimentos frescos. Pero claro, mientras estaban a bordo tenían que mantenerlos alimentados estos animales también. Y más agua potable. Efectivamente, eran auténticas arcas de Noé. Aquellos buques, bueno, pues hay que tener en cuenta que estaban habilitados en sus bodegas no solamente para llevar mercancía, no solamente para llevar víveres, sino también corrales y pequeños establos donde bueno, pues estaban pues las vacas, los terneros, estaban los cerdos, o estaban esas aves de corral que, por ejemplo, se encontraban en las mismas lanchas, en los mismos botes salvavidas, pues allí se enjaulaban y allí estaban metidos estos animales. Es curioso, por ejemplo, hay una película que seguramente todos recordemos que se llama Master and Commander. Sí. Bueno, pues una de las primeras escenas de la película se ve como un marino mete la mano en una jaula que está en un bote salvavidas y coge un huevo, ¿no? Es muy gráfico cómo además ese marino se va recorriendo buena parte de las dependencias del barco y se ven a lo lejos, se ven establos, pequeños establos, animales entabulados como una vaca, como una cabra, que sin duda, bueno, pues nos dan ese aspecto real como eran aquellos barcos y cómo se vivía. Por tanto, hay que sumar no solamente la incomodidad de aquellos buques, sino también pues la compañía, una compañía que era la de esos animales vivos, que muchas veces era un tanto desagradable. Y de la lectura de Cocina a Bordo, lo que se extrae es que un poco el alimento emblema o el alimento símbolo de esta época es el bizcocho. Sí, efectivamente, el bizcocho, como su propia palabra indica, bizcocho, biscuit, dos veces cocido. Era un pan que se cocía 2 veces, al que no se le echaba levadura y que permitía pues que estuviera, digamos, en estado óptimo durante mucho tiempo. Eso sí, era un pan que se endurecía y que había que ablandarlo con agua potable o bien con agua del mar, porque si no, pues podía acabar con los pocos dientes que le quedaban a los marinos. Ese bizcocho o galleta marinera servía también, era un alimento que servía para preparar otros alimentos, porque ahora que hablamos tanto de cocina de aprovechamiento, pues no había un mejor lugar para aprovechar lo que quedaba de la comida que en los barcos, ¿no? Y entonces los restos de esa galleta marinera se empleaban para hacer otros platos, por ejemplo gazpachos, por ejemplo el capón de galera. En definitiva, había una serie de platos que se elaboraban con esos restos, ¿no? Nada se tiraba en el mar y por tanto todo se aprovechaba. Y un alimento clave era ese bizcocho que fue básico para todas las armadas, pues prácticamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Y este libro también incluye recetas. Yo quería aprovechar para preguntarte, Vicente, si nos podrías hablar de alguna de tus favoritas. Bueno, por ejemplo, ya he avanzado el capón de galera. El capón de galera, bueno, pues era un tipo de salmorejo, ajo blanco, estos platos que se hacen muy habitualmente por Andalucía
y que consiste en bueno, pues los restos de la galleta marinera cuando se llegaban a puerto, pues normalmente se cogían y se machacaban en un bol, en una vasija, en un plato, se le echaba ajo, sal, vinagre, aceite de oliva y luego pues las espinas de las sardinas o de las anchoas que también quedaran a bordo. Entonces, por todos esos restos y con agua fría, pues se elaboraba una especie de mazamorra del cual, bueno, pues ya tenemos noticias en el año 1747 porque un gastrónomo de la época, Juan de la Mata, escribe en uno de sus libros esta receta, ¿no? Una receta que era muy habitual llevarla a bordo, que se llamaba capón de galera, que era un poco en plan irónico, ¿no? Con un poco de sorna, ¿no? Porque resulta que, claro, el capón en aquella época era uno de los platos más habituales, más sofisticados dentro de lo que era la cocina de la aristocracia. El capón era un pollo castrado que tenía un sabor muy, muy intenso y que era muy apetecible para la nobleza. Lógicamente, el capón de galera era pues todo lo contrario, era un mejunje que se le daba a los marinos, a los galeotes en un principio, de ahí el nombre de galera, y que luego también serviría para la marinería. Eso sería uno de los platos estrella. Luego tenemos otros, pues por ejemplo como el gazpacho. El gazpacho, digamos, elaborado de la misma manera, pero en este caso sin tomate. Hay que tener en cuenta que el tomate, aunque sí se encuentra a bordo en el siglo XVIII, lo es más como medicina. Y los tomates no se emplearon, digamos, en la cocina española y europea hasta finales de esa centuria. Entonces los gazpachos nos los encontramos hechos de igual manera que el capón de galera, pero en este caso sin esas anchoas, sin esos restos de sardina, y en este caso, bueno, pues aderezado con un poquito de pimentón. El pimentón o el pimiento sí fue uno de esos ingredientes, de esos alimentos que llegaron de América, junto con la patata, el maíz, el tomate, pero que entraron con fuerza en la gastronomía española en el siglo XVI, algo que no ocurrió pues con el resto de plantas, de alimentos, como la patata, por ejemplo, que hasta el siglo XIX pues prácticamente no fue empleada en las cocinas europeas. Porque en el libro Cocina a Bordo, sobre todo es de historia de la gastronomía y de historia naval, pero cierra con este anexo, por decirlo bueno, en este último capítulo del recetario, que en el que hiciste la receta, la reproduciste con el restaurante La Estación de Úbeda. Hiciste las fotos que se pueden ver muy bien cómo quedaba estas recetas tradicionales. ¿Cómo fue este proceso de rehacerlas? Bueno, pues el proceso fue partiendo de todas las recetas, son 10 recetas las que aparecen en el libro. Estas 10 recetas están extraídas, la receta original, pues o bien de recetarios de la época, o bien de textos de la época, incluso también de documentos del siglo XVIII, en donde se habla de estos platos. Tanto las recetas como algunos de los nombres simplemente que estaban sin la receta elaborada, bueno, pues a partir de los ingredientes que se encontraban en los barcos, con esas listas de embarque que nos encontramos, por ejemplo, en el Archivo de Indias de Sevilla, pues elaboramos la receta lo más parecido al periodo en el que se hizo, pero digamos dándole un toque más actual para, digamos, adaptarlo a los paladares del siglo XXI, pero siempre con ese espíritu del mar, con ese espíritu del siglo XVIII y con ese espíritu de la cocina a bordo que se degustaba durante estas largas travesías oceánicas en el siglo de las luces. Entonces, bueno, fue un trabajo, pues yo creo que fue muy interesante, porque además las fotografías también invitan a degustar los platos, y bueno, y de alguna manera el libro lo que quiere también es desmentir esa idea preconcebida, que yo incluso también la tenía antes de escribir este trabajo, que era el de que a bordo se comía mal. A bordo se comía mal, bueno, comían algunos mal, posiblemente los marinos, ¿no?, y la gente, digamos, del escalafón social más bajo en el barco, pero luego había un grupo de oficiales que evidentemente pues tenían una serie de alimentos, de víveres, que, bueno, nos podrían sorprender, ¿no?, porque parece que va uno al supermercado de la esquina de nuestra casa a comprar los ingredientes para hacer la receta, y nos podemos encontrar en listas de empaque pues alimentos como, por ejemplo, pues queso parmesano, o macarrones, o fideos. Todo eso no lo podemos encontrar. E incluso el caldos concentrados. El avecrén, que como lo conocemos nosotros habitualmente, pues ya existía en el siglo XVIII. Eran una especie de caldos concentrados, por table shop les llamaban los ingleses, los españoles también teníamos fábricas, que eran caldos que servían, bueno, pues para llevar esta sopa portátil, que era
sin duda alguna, pues un alimento muy fácil de conservar y sobre todo muy fácil de transportar. Por tanto, aunque tratemos de cocina histórica, de cocina antigua, tiene mucho que ver, o al menos hemos heredado algunos elementos básicos de este tipo de alimentación. ¿Y cómo fue la degustación? ¿Los comensales que la han probado, les llamó la atención los sabores? Sí, por supuesto. De hecho, hemos hecho ya varias jornadas en donde, el libro fue presentado, ha sido presentado en varios lugares, pero había también otro tipo de presentación con degustación. Y esta degustación, pues sin duda, pues ha sido muy interesante porque la gente ha apreciado los sabores, también, eso sí, maridados con vino, que eran muy habituales en estas travesías. Por ejemplo, la manzanilla de Sanlúcar, un caldo generoso que se elabora en Andalucía y que era muy propio de las clases humildes y que se llevaba a bordo por esa graduación tan alta que tiene y por ese aroma marinero que sin duda hace que lo preserve durante mucho tiempo en el mar. También otros vinos, ¿no? Por ejemplo, el Carlón, ¿no? Que es un vino propio de vuestra zona. Pues evidentemente nos encontramos en estas listas de embarque como el vino Carlón pues aparece embarcado en numerosos navíos que hacían la carrera de Indias o incluso algunos barcos también de la Armada Española que llegaban pues no solamente al Atlántico sino también al Océano Pacífico e incluso hasta la isla Filipina. Evidentemente todo fue el resultado ha sido pues un sabor, una historia mejor dicho que tiene un sabor a mar y que sin duda, pues todo aquel que ha probado esa receta o bien que la ha elaborado en su casa o bien que la hemos trasladado a algún tipo de presentación o por ejemplo también algún programa de televisión que se ha acercado también para conocer este tipo de comida, pues ha resultado muy satisfactorio. Muy bien, pues hasta aquí la sección de L'Illa de Paper de esta setmana. Moltíssimes gràcies, Òscar París, per portar-nos un nou llibre, com cada setmana, i moltíssimes gràcies a Vicente Ruiz por hablarnos de esta obra de Cocina a bordo, alimentación, salud y sostenibilidad en las largas travesías marítimas del siglo XVIII. Pues muchas gracias a vosotros. Sí, mos ha donat un munt d'idees per a practicar i aquest cap de setmana de tindre una miqueta de cuina marinera a les nostres cases. Vinga, adeu. Fins la setmana que ve.